ir llevando el partido. Claro, no es. Bueno, quiero saludar al doctor Rubinstein porque vamos a hablar de la vacuna que ya solo el anuncio de hoy del presidente generó controversia. Rubinstein, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Hola Pancho, ¿cómo estás? ¿Me espera unos instantes así actualizamos un poco la información con Daniel Santa Cruz? Por supuesto. Gracias. Bueno, Daniel, ¿cómo está entonces el tema? Bueno, el tema es así, Pancho. Y Laura también tiene información. La vacuna rusa, la Sputnik 5, que es creada por el Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú. Hay que decir que este centro es un centro de primer orden mundial, también hay que dar esta parte. Ha creado vacunas contra el ébola, la tuberculosis, no es un centro improvisado. Pero la vacuna Sputnik 5, como todo el resto de las demás vacunas, recién te lo contaba, la de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Oxford, cualquiera, la de Moderna, no pasó la fase 3. Tenemos un informe, si querés. Vemos el informe y te voy a contar porque esto tiene un trasfondo político que me gustaría detallar. Dale, pon el informe. ¿Se acuerdan de Alberto Fernández con el pecho inflado allá por agosto? Me parece que es una gran noticia que México y Argentina sean los puntos referenciales para la producción de la vacuna y que podamos de este modo traer una solución al continente. Pero casi 2 meses y medio después, la bomba del día dice que Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik. ¿Qué pasó en el medio? Muchas gracias y buenos días. Pasó que Cristina se juntó el jueves pasado con el embajador ruso y 1 hora después se conoció que Carla Bisotti había viajado junto a la asesora de Alberto Fernández, Cecilia Nicolini, y a la esposa de Daniel Goyán, Raquel Méndez, al país gobernado por Vladimir Putin. El plan parece ser distribuir la vacuna primero en provincia de Buenos Aires y luego en Santa Cruz, pero la secretaria de Acceso a la Salud ya le avisó al resto de las provincias que se preparen para una vacunación masiva. Ahora bien, ¿qué se sabe verdaderamente de la vacuna rusa? 1. Fue realizada por un centro de investigación muy prestigioso de Moscú. Sin embargo, genera cierta desconfianza en muchos países por no haber transitado la fase 3 de los ensayos. 2. El primer país de Occidente a recibir la dosis fue Venezuela. Mi hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra me anunció su decisión de vacunarse con la vacuna rusa. Y mi hermana mayor, María Teresa Maduro, la doctora Maduro, también me ha anunciado que se incorpora y se va a poner la vacuna rusa. Después de Venezuela, Argentina se convertirá en el segundo país de Latinoamérica. Apenas empecemos la vacunación masiva, ¡ping! Yo voy a ser el primero en ponérmela. ¿La determinación de Alberto Fernández está privilegiando lo sanitario o se trata de una decisión política? Doctor Rubinstein, ¿usted cómo ve la vacuna rusa, la Sputnik 5? Yo la veo como cualquiera de las demás vacunas que hoy están picando en punta en las fases de investigación clínica avanzada, que es la fase 3, como recién decían. Pero hasta donde yo sé, ninguna de ellas ha todavía concluido el proceso de investigación. Por lo tanto, no conocemos a ciencia cierta ni la efectividad ni la seguridad de las vacunas. Ni de la rusa ni de las otras. Ok, ¿y le parece adecuado que el gobierno haya hecho el anuncio, la magnitud que lo hizo? Yo creo que, digamos, obviamente el gobierno está preocupado, como cualquier otro país está preocupado con la situación de la pandemia a nivel global. También está preocupado porque obviamente, digamos, la gestión de la pandemia no ha sido exitosa en el país y es obvio que necesitan dar una buena noticia porque la gente sigue muy preocupada y la situación del confinamiento, las restricciones tampoco pueden prolongarse mucho tiempo más por el hartazgo social, por la necesidad, etcétera. Pero la realidad es que no se puede tomar absolutamente ninguna decisión hasta que no esté garantizada no solo la efectividad, sino la seguridad de la vacuna. Y para esto tienen que terminar los ensayos clínicos, que no han terminado, y tienen que pasar por las diferentes fases de aprobación regulatoria, que en nuestro país es la ANMAT, la Agencia Nacional de Medicamentos. ¿Cuál es el problema que yo veo? En el caso del ANMAT, de los países que tienen agencias que precalifican
como por ejemplo es el caso de la FDA, que es la Agencia Regulatoria de Estados Unidos, o la EMA, que es la Agencia Regulatoria de la Unión Europea, cuando estas agencias aprueban un medicamento o una vacuna y pasan, digamos, llegan a la Argentina, ANMAT tiene procesos muchísimo más, yo diría, más rápidos, justamente porque ya están precalificadas esas agencias. Pero ni Rusia ni China, o sea, ni sus agencias precalifican, por lo cual los procedimientos de evaluación regulatoria que debe hacer ANMAT son más rigurosos y toman más tiempo. Por eso me preocupa un poco que en la ley aprobada la semana pasada de vacunas se permita que pasado un mes, que es el tiempo que se le da a ANMAT para que se expida, que en el caso de agencias que no tienen precalificación puede ser muy corto, puede haber otros organismos competentes que hagan una aprobación de emergencia, y cuando en realidad no existe ningún otro organismo competente en la Argentina que tenga atribuciones para esto. Lo cual eso para mí es preocupante y yo creo que esa es la razón por la cual hay todo un apuro. Por otro lado, me parece que una vacuna como es la rusa, que probablemente y ojalá sea efectiva y segura, pero nadie puede negar que ha estado extremadamente politizada, sobre todo por el gobierno ruso, tal como la ha presentado Putin, tratando de hacer una suerte de carrera como fue la carrera espacial, digamos, con la Sputnik 5 en el medio de la Guerra Fría. Y me parece que eso no es conveniente porque lo que hay que hacer aquí es sobre todo garantizar la seguridad. No sea cosa de que le demos argumentos a los grupos antivacunas para que después hagan su prédica que es tan dañina. Ahí Laura tiene información, ¿no?, del tema legislativo. Sí, lo hemos hablado justamente hace unas semanas con el doctor Rubinstein cuando esta ley, bueno, se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados y veíamos durante el debate de este proyecto de ley que Pancho, fue muy apurada por el Poder Ejecutivo. En una semana se trató en la comisión, a los pocos días llegó al recinto, con el apremio de que tenemos que tener el andamiaje jurídico, la herramienta jurídica para que cuando salga la vacuna, la Argentina pique en punta y pueda comprar las dosis necesarias porque la pelea a nivel mundial por tener rápido la vacuna va a ser muy difícil de competir. Y es con ese argumento con que el oficialismo fue con este proyecto de ley al Congreso. La oposición al principio tuvo algún recelo, finalmente terminó acompañando, pero fíjate vos, Pancho, que en la discusión de la Cámara de Diputados a la medianoche se introdujeron algunos artículos que la oposición no preveía que lo iban a incluir porque fueron sorpresivos, que justamente hablaban sobre lo que decía el doctor Rubinstein, el artículo 8 y el artículo 9, que establecían una aprobación de emergencia de las vacunas que eventualmente se comprasen por parte del Estado argentino, y el octavo establece un plazo perentorio de 30 días para que la ANMAT o los organismos competentes, no lo establece la ley, finalmente comprueben la eficacia y la seguridad de la vacuna. En la discusión en diputados, también en el Senado, los diputados de la oposición plantearon sus reparos respecto a esto porque estaban interpretando que se le estaba dando una carta blanca, un cheque en blanco al gobierno a la hora de comprar la vacuna. Ahora, viendo todo el proceso, cómo se está desencadenando y este apuro por parte del gobierno de Alberto Fernández de comprar la vacuna rusa, explica todo el proceso también muy veloz que se dio en el Congreso para sacar esta ley que, en concreto, lo que hace, Pancho, es que blinda jurídicamente a los laboratorios que justamente van a suministrar las vacunas una vez que el Estado celebre los contratos pertinentes. ¿Para qué? Para evitar eventuales juicios que se le puedan hacer a estos laboratorios por efectos secundarios que pueda llegar a tener esta vacuna, con lo cual esta ley es muy importante la que se sancionó en el Congreso, porque justamente protege jurídicamente a los laboratorios, porque nadie, como decía el doctor Rubinstein, nadie tiene comprobada la eficacia y la seguridad de la vacuna, y por eso le quería preguntar al doctor Rubinstein, ¿qué opina justamente sobre esta, digamos, sanción maratónica, muy veloz de la ley que blinda jurídicamente a las vacunas? Y si, bueno, se puede hacer algo, digamos, hacer algún planteo en la justicia eventualmente sobre esta cuestión. Sí, yo la verdad que técnicamente no le podría decir. Obviamente la prórroga, la defensa de inmunidad soberana
es una de las condicionalidades que presentaron los laboratorios, no solo en Argentina, sino también en otros países, justamente porque se han apurado los procesos, no tanto de investigación, pero sí de producción, y que eventualmente quieren protegerse contra eventuales efectos adversos serios. Pero para mí lo más preocupante, más allá de esto, es la cuestión que tiene que ver con sacarle a ANMAT la potestad para hacer la aprobación regulatoria. Para mí, y claramente, como decía usted, el hecho de que se haya presentado estas cláusulas, yo creo que lo hicieron, digamos, muy poquitas horas antes del debate. Me parece, digamos, en el contexto de lo que estamos viendo ahora, bueno, genera algunas suspicacias. Bueno, Doctor, yo le quiero dar un segundito, sí. Daniel. Le quiero preguntar qué tipo de suspicacia le genera a usted, doctor, pero si me espera me lo contesta en unos instantes, ¿puede ser? Sí, claro. Doctor Rubinstein, gracias por esperar. ¿Qué suspicacias es la que tiene usted con este tema de la vacuna y del apuro legislativo del gobierno? No, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con cuestiones políticas que exceden el marco sanitario. Me parece preocupante que por ahí se piense en anteponer las cuestiones políticas de dar una buena noticia rápidamente, comenzar rápidamente, y por ahí no se resguarden todas las prevenciones que hay que tener para asegurar la seguridad de la vacuna. Apuro por dar una buena yo no noticia, digo que esto digamos. vaya a pasar. ¿No? Claro, no digo que esto vaya a pasar, pero creo que es algo que no debiera ocurrir. Ya bastante, como decía antes, politizada ha estado esta vacuna por parte del gobierno ruso, como para que nosotros también nos metamos en esto. En este momento están las vacunas de AstraZeneca, los ensayos que están haciendo Pfizer, Moderna en Estados Unidos, Johnson & Johnson, que va a ser también en Argentina. Hay muchas vacunas, además de la rusa, hay 2 vacunas chinas. Creo que una de ellas también se está probando en Argentina en un ensayo clínico. Me parece que hay que ser muy cuidadoso para garantizar, primero, la efectividad, porque honestamente, y lo digo, todavía no sabemos a ciencia cierta si la vacuna va a ser efectiva. Y además, la muestra le garantizar parece, la seguridad. la cantidad de testeos en donde se hicieron le parece todavía exigua, digamos, insuficiente. No, el ensayo clínico está bien, pero no ha terminado todavía, Pancho, no ha terminado, no tenemos resultados, ni resultados publicados. Ahora, doctor, es como se debe hacer cualquier proceso. Doctor Rubinstein, en todos estos laboratorios que usted nombraba publicaron en la prestigiosa revista de divulgación científica de Lancet en estos meses los resultados de las pruebas 1 y 2 de cada una de las vacunas. También lo hicieron los rusos. El tema es que la vacuna Sputnik 5, cuando publicó en The Lancet su evaluación de las pruebas 1 y 2, publicó resultados finales y no lo acompañó de datos complementarios que explican a la comunidad científica cómo obtuvieron esos resultados. De hecho, hubo una carta que firmaron 40 científicos europeos muy prestigiosos, entre ellos el biólogo molecular Enrico Bucci, donde cuestionan que la vacuna Sputnik 5 publica resultados y no la forma de cómo los alcanzó. La revista The Lancet invita a Rusia a publicar en lo que le había faltado, que eran toda la parte de elaboración y todos los datos complementarios que le permitieron alcanzar esos resultados que están siendo objetados por gran parte de la comunidad científica europea, y los rusos no aceptaron y no publicaron. Todo esto ha generado muchas más dudas en Europa. Por lo tanto, ningún país europeo está adoptando la vacuna rusa. De hecho, en todo Occidente, Europa y América, el único país hasta ahora que había aceptado la vacuna rusa, además de Argentina, a partir de hoy, fue Venezuela. Por eso digo que hay un componente político detrás de todo esto. Mire, doctor, le agrego esto. La semana pasada la secretaria de Salud, Carla Bisotti, viajó a Rusia. No fue un viaje oficial, o por lo menos no fue anunciado oficialmente. La prensa se enteró y se dio a conocer este viaje. Mientras Carla Bisotti se encontraba en Rusia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunía en el Senado con el embajador ruso Dmitry Feoktistov para combinar el abastecimiento de la vacuna rusa. Cuando se tomó conocimiento de la opinión pública que Carla Bisotti estaba en Rusia,
El jefe de gabinete el sábado pasado dijo que sí, que este era un viaje normal, que iba a informarse sobre el estado de situación de la vacuna rusa, lo cual parecía lógico. Pero 48 horas después el presidente de la Nación anuncia la compra de 25 millones de dosis de esa vacuna, algo que no se decidió de un domingo para un lunes. Evidentemente esta es una decisión política que se había adoptado mucho tiempo antes. Doctor. Probablemente, por eso me parece que la cuestión política es algo que tiene que dejarse un poco de lado. Más allá de que hay que asegurar la provisión de las vacunas, pero de aquellas vacunas que hayan demostrado efectividad y seguridad. Sean rusas, sean chinas o sean europeas, no importa. Doctor, ayúdenos un poquito para entender cuál es el proceso que tienen de aprobación todas las vacunas. Digo, está la fase 1, la fase 2 que mencionaba recién Daniel, y hay una tercera fase que es probarla de manera masiva en un grupo de personas. Esa es la que todavía no se realizó. Y por lo que tengo entendido, ese periodo de prueba puede llegar a insumir hasta 180 días, con lo cual no darían los plazos, ¿no? Digamos, como para completar las pruebas antes de que se adquieran, por lo menos, ¿no? Si nos puede aclarar eso, cómo funciona. ¿Escucha, doctor? No, está funcionando mal. Estamos ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. La fase 1, yo los escuché bien. La fase 1 habitualmente, digamos, se hace en un reducido número de voluntarios en las cuales se prueba la seguridad. En la fase 2 se mide la eficacia, cuál es la dosis, 1, 2, etcétera. Y la fase 3 es cuando se prueba a mayor escala. Son los ensayos clínicos más importantes, donde se da vacuna o placebo de manera aleatoria, como si uno tirara una moneda, para ver si verdaderamente la vacuna es efectiva y segura respecto a una sustancia inerte que es el placebo. Así se hacen los ensayos. Doctor, algo cortito. Sí. Se conoció hace las últimas horas que en Rusia la vacunación masiva va a comenzar en la segunda quincena de enero. O sea, por lo pronto, de acuerdo a lo que dijo el gobierno, empezaría primero en Argentina. Y por otra parte, el propio Nicolás Maduro reconoció que la vacuna rusa va a complementar la fase 3 de prueba en Venezuela. Y acá hoy fue anunciado como ya una vacuna una vacunación masiva de modo preventivo, no como de prueba. Son muchos grises que deja este anuncio que por lo menos generan polémica. Yo creo que va a ser muy importante que el Ministerio de Salud aclare todas estas cuestiones. En mi conocimiento, los ensayos clínicos de ninguna vacuna, que están varias en fase 3, han todavía finalizado, y tampoco el de la vacuna rusa. Es un ensayo que está haciéndose en varios países, incluyendo Rusia. Doctor, ahora sí, tenemos un problema en el micrófono. Le quiero agradecer desde ya, doctor. Disculpe la desprolijidad. No, por favor. Muy amable. Sí, Laura. No, justamente yo le quería preguntar al doctor Rubinstein algo que me parecía relevante, porque justamente la ley establece un plazo muy exiguo de 30 días para que la ANMAT o el organismo que disponga el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud, verifique si la vacuna que se está comprando es segura, ¿no? Digamos, cuando escribimos la nota, cuando se estaba trabajando este tema de la Cámara de Diputados, yo tuve la oportunidad de preguntárselo al doctor Rubinstein y él tenía sus serias dudas de que efectivamente en 30 días un organismo como la ANMAT pueda probar la eficacia de una vacuna que no superó todavía la tercera fase, ¿no? Ahora, ¿de qué sirve eso, Laura? ¿De qué sirve esto que viene explicado, aún con la nueva ley que le da 30 días a la ANMAT, si la ANMAT todavía no se expidió y ya compraron la vacuna? Bueno, es que lo que pasa es que lo que la ley dice es que previo a aplicarse masivamente la vacuna a la población, la ANMAT tiene un plazo de 30 días para probar la eficacia y la seguridad de la vacuna. Por eso es clave la ley. Es muy importante, porque te establece el andamiaje jurídico, no solamente en cuanto a los contratos, sino también en cuanto a la aplicación de la vacuna. Bueno, va a ser, ya lo anticipó Laura, va a ser una semana caliente en cuanto a esta discusión. Y lo que también está muy encendido es el WhatsApp de Beto. ¿Me lo contás en unos instantes? Sí, por supuesto. Dale, vamos y vemos.